¿Cómo están? Muy buenos días. Me da, como siempre, muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que me acompañan para hablar de este tema que, ojo, no es menor. Ya la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre los efectos en la salud mental producto de la pandemia. Y ahora está ocurriendo un fenómeno que se ha incrementado justamente en este contexto de pandemia y que ha llevado a muchas personas a evitar la sexualidad, sobre todo a jóvenes. Yo agradezco que esté hoy con nosotros para hablar al respecto. David Barrios, con quien siempre aprendemos muchísimo. Qué gusto me da saludarte, David. Te extraño. ¿Cómo te va, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Paola. Qué gusto de conversar contigo y de saludarte, aunque sea a la sana distancia. Preguntarte, David, ¿es un fenómeno reciente que se acentúa con la pandemia? ¿De qué va esto que nos planteabas y que me parece interesantísimo? Bueno, la notable reducción de los encuentros sexuales en gente joven, chavos, chavas, adultos jóvenes, adolescentes, millennials, centennials, es una realidad, pero es algo que antecede a la pandemia. La pandemia y el confinamiento lo único que han hecho es acentuar un problema preexistente. Ya tenemos, Paola, casi 2 décadas donde este fenómeno se observa, la notable reducción de los encuentros sexuales en los jóvenes. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿será una reducción del deseo? ¿Será miedo al encuentro de los cuerpos y la posible infección consecutiva? ¿Qué está detrás de todo esto? Y como decían los Thundercats, no sé si te acuerdas de los Thundercats, yo creo que eras una niña, pero alguien decía en los Thundercats, hay que ver más allá de lo evidente. Desde luego que la amenaza de una infección, en este caso COVID-19, existe, no lo podemos negar. Sin embargo, hay cosas posiblemente más importantes, más trascendentes que han venido analizando diversos especialistas y que en la consulta cotidiana lo vemos frecuentemente, Paola, cuando trabajamos con chavos y chavas en consultoría o en terapia. Me voy a explicar. Se ha podido ver que hay una suerte de retraso en la madurez, tanto emocional como seductora de los chavos y las chavas. Es decir, el encuentro cuerpo a cuerpo y todo lo que tiene que ver con el cortejo ya no se está produciendo y algunas autoridades, algunos especialistas dicen, tiene que ver con el incremento de los servicios de Internet, los usuarios y las redes digitales. Es decir, que parece ser que se toma por el camino más fácil. No aprendemos, siendo muy chavos, siendo muy jóvenes en la actualidad, al cortejo, la seducción y al encuentro cuerpo a cuerpo. Parece mentira, pero el cibersexo, el sexting y el autoerotismo están de alguna manera superando el encuentro sexual entre chavos y chavas a título personal. Desde luego que la pandemia acentúa todo esto. Ahora bien, sí. Gabriel. Sí, dime, Paola. Quiero proponerte lo siguiente, David. A ver, entonces la explicación, digamos, lo que está detrás de este fenómeno es justamente pues la existencia de todos estos gadgets que nos llevan a convivir de una manera distinta. Y entonces, pues claro, la convivencia se da a distancia, se da de manera virtual y eso tiene repercusiones en la sexualidad, se acentúa con la pandemia, pero tenemos algunas cifras que me parece interesante compartir, así que si estás de acuerdo, las vemos juntos y regresamos a seguir conversando, ¿de acuerdo? Me encantará, Paola. Vamos a ver. El sexo está en retroceso entre los jóvenes en los últimos años, un fenómeno que se ha acrecentado con el confinamiento. Y es que la pandemia del COVID-19 ha inhibido el deseo sexual tanto dentro como fuera de la pareja. Especialistas aseguran que el temor a contagiar o a que los contagien ha llevado a los jóvenes a evitar más la sexualidad y a preferir la autosatisfacción o el sexo cibernético. Lo que prevalece en estos tiempos es la desconfianza por el contacto físico. Sin embargo, es un fenómeno que surgió incluso antes de la pandemia. Pareciera una contradicción en tiempos del Tinder y el Grindr y un sinfín de aplicaciones de citas para personas solitarias que buscan una relación casual. Pero lo cierto es que investigaciones recientes revelan que, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes en Estados Unidos entre 18 y 24 años están inactivos sexualmente. La cifra ha pasado del 18% entre 2000 y 2002 al 30% entre 2016 y 2018. Es decir, un tercio de los jóvenes de aquel país no está practicando sexo.
Para alivio de sus padres, los adolescentes están iniciando su vida sexual más tarde. De 1991 a 2017, el porcentaje de estudiantes de secundaria que habían tenido relaciones sexuales se redujo del 54 al 40%. Estas cifras reflejan que el sexo ha dejado de tener interés para los jóvenes. Encuestas realizadas en otros países revelan que la abstinencia no es exclusiva de los jóvenes estadounidenses. En un sondeo realizado a chicos de 18 a 24 años en Australia, declararon que nunca habían tenido relaciones sexuales. Un fenómeno que ha ocurrido también en Japón. El 49% de los jóvenes en aquel país respondieron en una encuesta no haber tenido sexo en el plazo de un mes. Las razones: fatiga o pérdida de interés. Una abstinencia colectiva que también se presenta entre los jóvenes de nuestro país y que refleja la prevalencia de una revolución sexual en el mundo. Karina Cuevas, Al aire con Paola. Pues ahí entonces las cifras. Pertenecemos claramente a otra generación, David, pero a ver. Así es. Mira, preguntarte a ver, sobre los efectos que esto tiene y sobre todo, pues cómo revertir esos efectos en caso de que sean negativos, porque no tendríamos por qué asumirlo así, ¿no? Sí, Paola, quiero decir algo. El efecto no tiene que ver con reducir el deseo o la libido. Yo le pregunto a los chavos y a las chavas y dicen, mis ganas están muy presentes, lo que pasa es que estoy teniendo abstención. Y esta abstención sexual tiene que ver con todos estos factores que hemos comentado y que destaca la nota de Karina Cuevas. Ahora bien, habrá efectos perniciosos y habrá efectos positivos. Los efectos perniciosos es que en muchos chavos y chavas se puede acentuar la angustia, ciertos niveles de depresión y una actitud reticente ante la sexualidad, más que todo por temores y por esta ausencia en el desarrollo de la madurez sexual, de la madurez seductora, por así decirlo. Y el efecto positivo es, aunque alguien me vaya a tachar de conservador, la postergación en los encuentros sexuales. Parece que los chavos están posponiendo el inicio de sus encuentros sexuales, lo cual no es necesariamente malo porque hay chance, hay tiempo de documentarse, de tener educación sexual integral, de tener muchos más elementos para que cuando le entren al cuerpo a cuerpo en la sexualidad ya lo tengan con pleno conocimiento de causa. Sí, que puedan vivir su sexualidad con más responsabilidad, más conciencia. Así es, con placer y con mucha responsabilidad. Ese es un efecto positivo. Pues David, te agradezco muchísimo, ya te extrañaba. Ojalá que pronto podamos saludarnos de otra manera. Claro que sí, que la sana distancia quede atrás y que nos podamos abrazar y festejar que dejamos atrás la pandemia. Me ha dado muchísimo gusto saludarte a ti y a tu público. Muchísimas gracias. Gracias, David Barrios.